todos lados escuchamos historias de éxito y vemos en redes sociales vidas llenas de perfección aparente. Y luego viene esa graciosa comparación contra nuestra realidad y contra nuestras peores deficiencias. Se amplifican las imperfecciones, se incrementa la inseguridad y se genera parálisis. Contraseña Podcast nos presenta la parte humana de nuestros invitados. Lo no tan presumible, sus malas decisiones, sus caídas, su cruda realidad. El mundo requiere menos perfección, más empatía, más vulnerabilidad. La contraseña que abre infinidad de oportunidades incluye tanto nuestros dones como nuestras sombras. El 5 de mayo salió victoriosa la fuerza valiente de nuestra nación. Triunfaron los huestes del gran Zaragoza, y el francés altivo sufrió humillación. En campos de Puebla siguió la batalla sobre los soldados de Luis Napoleón. Fueron los primeros soldados del mundo, rudos mensajeros de la indignidad, sin pensar que México, tenaz y rotundo, pelea con bravura por su libertad. A ti te tocó esa, seguro. Pero no, qué memoria, Yo creo que me traumé con eso y desde entonces no me la he quitado. ¿Hace cuánto que no declamabas esa poesía? Hace unos 28 años. Sí, fue como a los 7, tengo 42, fue como a los 7, ya no sé hacer cuentas. Fue como a los 7 o los 8 en el Colegio Morelos, que antes era rojo, ahora le cambiaron de color. Oye, Horacio, y desde entonces, tú ahora te dedicas a contar historias, ¿no? De una manera impactante, visual. Tú cuentas historias en tu vida y vamos a comenzar con esta pregunta. Desde entonces, desde que aprendiste esta poesía, ¿te visualizaste haciendo lo que haces el día de hoy? Sabes que yo tenía un cuñado que tenía una cámara, bueno, todavía sigue siendo mi cuñado, en ese entonces estaba saliendo con mi hermana y él tenía una cámara VHS de esas que era, la llevabas aquí, luego iba con un cable a una petaca y le ponías el cassette. Y un fin de semana me la dejó y hice un cortometraje con mis papás y con mis hermanas en una hacienda ahí que era de fantasmas, etcétera. Y yo quería hacer eso a hacer lo que pasa, sí. Y muchos años después, pues aquí estoy, en España. Y yo cuento cuentos, yo cuento cuentos antes de contar los cuentos, porque antes de hacer la película o los cortometrajes o los vídeos corporativos que hago, primero tengo que convencer a mi equipo y la gente que va a colaborar conmigo, y se los tengo que contar a ellos, y que ellos se vean envueltos por esa pasión por la historia. Entonces, tengo que convencer para convencer. O sea que prácticamente no solamente visualizaste lo que haces hoy en día hace muchos años, sino cada historia que cuentas la visualizas antes, sacar de tu mente esa historia y hacerla al alcance de cualquier terrenal como yo, ¿es correcto? Es correcto, pero has dicho, antes de que se me pase, has dicho la palabra correcta, que es la visualización. Yo hago visualización desde siempre. No sé si estamos hablando de lo mismo, pero para mí la visualización es imaginarme en una situación a futuro, pero una situación que se puede hacer y que lo único que requiere es mucho trabajo y sueños. No es nada imposible. Por ejemplo, yo no me imagino viviendo en un yate, porque eso no es lo que quiero. Yo me visualizo haciendo mis historias con un equipo que lo da todo. Me visualizo haciendo cosas muy concretas que quiero que lleguen a mi vida y al final llegan. Pero hay dos tipos de visualizaciones, los que se visualizan cosas de lo que quisiera, pero sin poner su parte, pero como en tu caso, que te lo has visualizado y has puesto lo necesario para que se logre, ¿no? Porque no se trata de esperar que el mundo traiga esas realidades a tu vida, sino que hagas la parte que te corresponde. La visualización es la programación de tu cerebro para que algo pase. Entonces yo me visualizo de una manera y voy actuando de tal manera que los pasos me vayan llevando a eso, dejando de lado cosas que me distraen o que no son lo que quiero.
Desde esos 8 años, 9 años que comenzaste con ese ejercicio de visualización para llegar y estar donde estás el día de hoy, estoy seguro que ha sido un camino largo, un camino divertido y que has tenido sus momentos, sus altibajos, has tenido sus retos y seguramente has pasado por momentos de duda. ¿Cuál ha sido uno de esos momentos de duda importantes que te han hecho a lo mejor no dudar o a lo mejor sí dudar de si realmente es lo que quieres? Porque muchas veces creemos que pueda convertirse en una obsesión y no en algo que al final no estás seguro si es lo que quieres. ¿Sabes qué? A mí lo de la duda no me ha pasado, no me pasó. Lo que sí fueron muchos momentos muy malos. Y cada vez que tenía una caída, pues hacía como los acróbatas de circo, ¿no? Me caía, me levantaba, me limpiaba el polvo de las rodillas y seguía. Pero la duda no me ha llegado en este momento. He dudado en otras cosas, pero no en mí ni en el trabajo que puedo hacer. Y momentos difíciles los sigo pasando ahora. Pero como un Esa, aprendizaje y son parte de todo. Y gracias a los momentos difíciles que he pasado son cosas que he aprendido. ¿Y esa certidumbre crees que nació contigo? ¿Es parte de ti o la fuiste trabajando en el camino? ¿O es algo que también tú has decidido que así sea? Porque hay gente que con cualquier duda prefiere abandonar. Y hay gente que va construyendo esa certidumbre y esa fortaleza poco a poco. ¿Crees que es algo con lo que Horacio nació? Yo no sé si nací con eso, no te lo sé decir en este momento. Lo que sí sé es que hay varios tipos de duda. Hay la duda sobre ti mismo, hay la duda sobre lo que los demás piensan y esa es la duda más difícil. Mucha gente cree en sí mismos, pero luego están pensando, ¿y qué van a decir los demás? Y si lo hago y me critican y no sé qué. Y yo no he tenido ninguna de las dos dudas. Si sobre todo la segunda me ha dado muy igual lo que la gente iba a decir, iba a pensar, etcétera. Sobre esto de la duda realmente no te puedo decir mucho porque no la he experimentado. He tenido duda sobre personas, si seguirlas, si no seguirlas. He tenido dudas sobre proyectos y me los he pensado muy bien. He tenido la duda, he metido la pata y me he caído. Son diferentes dudas y tenemos que saber diferenciarlas. Cuál ha sido el peor proyecto o el proyecto que dices, creo que el final que tuvo ese proyecto no fue el por lo cual yo comencé haciéndolo? O sea, el resultado final no fue el óptimo por el que decidí comenzar. Mira, el verano pasado hicimos una serie para Estados Unidos que era para aprender español. Era una serie de ficción en la que de paso era de comedia y aprendías español para los americanos. Y el proyecto en principio era muy bonito, muy ambicioso, con muchas ganas. Y al final se convirtió en un proyecto en el que yo solamente tenía que dar mi nombre y mi responsabilidad. Sin embargo, las cosas que se estaban haciendo con mi nombre no eran de buena calidad. Y al principio dudé si pararlo o dejarlo, y ahí metí la pata, dejé que el proyecto siguiese y terminase, y al final fue un desastre, en todos los sentidos, hasta a nivel emocional. Esos fracasos, lo más importante es aprender de ellos, ¿no? Y evitar que vuelvan a pasar. ¿Cómo tomas el aprendizaje y lo conviertes en un filtro para que no vuelva a pasar en el futuro? Mira, lo de los fracasos lo hablamos como una palabra peyorativa, nos pensamos que es una cosa mala. Es una cosa dolorosa, es una cosa que te hace sentir mal, pero es completamente inevitable y los tienes que dejar. Y nosotros nos construimos de fracasos. Yo no conozco a nadie que tenga mucho éxito sin haber pasado por fracasos, a menos de que tú me puedas decir nombres. Y si me puedes decir nombres, no te va a llegar a la mano. ¿Cómo cómo los haces aprendizaje? Simplemente analizas qué es lo que estuvo mal y sobre todo, lo más importante es que dejas de culpar a alguien más. Dejas de decir, esto pasó porque fulanito. No, esto no pasó porque fulanito. Todo lo que pasa es porque tú lo permitiste, porque tú lo dejaste, porque tú lo seguiste, porque tú lo promoviste. Y uno de los problemas es que cuando pasa algo, empezamos a buscar culpables. ¿Por qué? ¿Por qué lo otro? ¿No?
Tú eres dueño de tu energía y tú decides cómo la energía va alrededor de ti. Y por lo tanto, al final, todo depende de ti. Todo depende de mí. Y ese proyecto dependía de que yo dijese sí o no. Y yo al final dejé que pasaran las cosas. No puedo culpar a nadie más que a mí. Pero ya no me va a volver a pasar. Es que eso es lo importante, que aprendamos realmente y no solamente decir, bueno, pues son fracasos y todos tenemos, porque ese es un lugar muy cómodo y muy cómodo de tener y decir, bueno, no importa, todos tenemos fracasos, pero realmente sí importa porque si no aprendes y si no creces de esos fracasos, entonces pues realmente no tuvo ningún sentido ese fracaso. Y qué bueno que dices, no va a volver a pasar. Tuvo un sentido que haya pasado ese hecho por tu vida. Y ahorita que lo comentabas, el tema de la responsabilidad, en el episodio anterior, Paco Benítez nos decía una frase que a mí me impactó y decía, siempre toma mayor responsabilidad de la que te corresponde y menos crédito del que es para ti. Entonces, fíjate qué importante el no sentirnos víctimas, sino el tomar esa responsabilidad de tu parte y convertirla en algo positivo para tu vida, ¿no? Mira, te voy a contar. Hace alrededor de unos 7 años tuve pues una situación emocional con una persona y teníamos una empresa juntos. La empresa se fue al garete, hubo una quiebra, yo me quedé con la deuda, tal, y me pasé tanto tiempo culpando a los demás. Terminé en el hospital con medicamento, 3 días hospitalizado, y después de eso 8 meses que estaba tan medicado que no me acuerdo de esos 8 meses. Entonces un amigo me enseña una foto que fuimos a ver la película de Superman y me dice, ¿te acuerdas? Y digo, no, yo no estaba. Me dice, sí, Horacio, mira la foto, estabas tú. No. Entonces me di cuenta que durante esos 8 meses no me acordaba de nada. Y al final decidí ir y hacer un coaching personal. Y hice 6 sesiones de coaching personal en los que prácticamente es una persona que te va guiando por tus pensamientos y te lleva a reflexionar sobre cosas que no querías reflexionar, pero que estaban ahí y que te obliga a responderte a ti mismo. Y ahí me di cuenta que realmente todo dependía de mí y que lo único que tenía que hacer era aceptar mis problemas, aceptar las metidas de pata y seguir adelante porque tampoco queda otra opción. Eso me ha cambiado mucho y me ha ayudado. Wow, y esas metidas de pata y el aceptarlo no es algo simple, ¿eh? Fíjate cómo tú tuviste que llegar al hospital en ese caso para aceptarlo, para que te cayera el 20, como decimos en México. Y hay gente que seguramente al día de hoy, gente que nos escucha, sigue sin tomar la decisión de aceptar cosas y de culpar. Entonces, yo siento que a lo mejor nunca es demasiado tarde para tomar un aprendizaje de algo que hicimos en el pasado. Y ¿sabes qué? También tenemos mucho miedo a caernos. La gente no quiere no queremos hacer proyectos o no queremos hacer cosas muy personales porque también da miedo el éxito. Yo conozco personas a las que les da miedo el éxito. Pero ese es otro tema. Nos da miedo el fracaso. Entonces, como nos da miedo el fracaso, no queremos intentar nada porque queremos estar muy cómodo y sobre todo no queremos que los demás nos vean que fracasamos. Y nos importa más el qué dirán que el qué quiero. Pero es falta de trabajo en ti mismo, porque cuando tú tienes una autoestima y una seguridad suficiente y cuando trabajas hacia tu interior, pues realmente tú y yo sabemos que lo de afuera pues no tiene por qué afectarte ni positivo ni negativo, ¿no? Exactamente. Pero hay un miedo muy grande a hacer cosas por no ver la caída. Y ahorita que hablas de miedo, algo que yo siempre he admirado de ti y yo sé que eres una persona muy, muy, muy especial, es desde el hecho de que has tomado decisiones muy valientes, Horacio. Porque de afuera se ve muy fácil o la gente puede ver tu trabajo y dice, wow, es increíble el trabajo de Horacio. Pero detrás de ese trabajo hay una mezcla de circunstancias, hay una mezcla de vivencias que tú has tenido y que se ven reflejadas en ese trabajo, porque no es nada más el saber dónde vas a poner la cámara, no es nada más el elegir las tomas adecuadas con la luz correcta. Tú tienes que tener dentro de ti una mezcla de vivencias, de experiencias, de momentos vividos para que te lleven a ver el mundo con los ojos que tú lo ves.
Y para eso siento que el hecho de haber pasado por tantos países, por tantos idiomas, por tantas culturas, es definitivamente parte esencial de eso de trabajo impactante que estás logrando el día de hoy. ¿En cuántos países has vivido, Horacio? Mira, he vivido en 8 países. Wow. He vivido en 8 países. De hecho, hice un documental que... ¿Cuáles son? Bueno, he vivido en Serbia, he vivido en Bélgica, ahora vivo en España, he vivido en Francia, en Alemania, he vivido en Nicaragua y he vivido en Canadá. No sé si se me escapó alguno, pero bueno. Alguno, Irlanda, un tiempo. Y sobre todo estuve 2 años con una empresa canadiense, una empresa de... No 2 años, no, 7 años. Una empresa de con la que vivía con una sola maleta. Solo podía ir con una maleta porque no me dejaba más. Y estuve 7 años dando la vuelta por todo Europa. Y luego tuve la suerte de hacer un documental que está rodado en 14 países, que tú lo has visto, sobre circo. Y después de ver tantas cosas y de vivir tantas cosas, porque he vivido muchas cosas, realmente te voy a decir que en algunos momentos en Alemania no tenía calefacción a menos 10 grados, pero no podía permitirme tener calefacción. Y a veces tenía 7 euros para vivir al día porque era estudiante y trabajaba en la Cruz Roja y luego trabajaba vendiendo carros de segunda mano. Todo esto me llevó a tener algo que decir. Y al final decidí volver a México, al estado de Oaxaca, y de ahí agarré el tema de las mushes y metí mucho de mi vida. Ahorita vamos a hablar tanto de Cirque du Soleil, ahorita vamos a hablar de Ras del Cielo, ahorita vamos a hablar de Finlandia. Pero antes de llegar a esos puntos, para mí es importante entender este proceso que tú viviste en esos diferentes países, porque siento que ahí hay muchas de las respuestas, ahí hay muchas de las respuestas a lo que se refleja en esa pantalla, Horacio, a tus creaciones. Porque fíjate, tú mismo lo hablaste, mencionaste Alemania, uno de tus digamos, momentos más incómodos en tus experiencias, más duros, más crueles, más, digamos, a lo mejor que te hicieron encontrar un Horacio que a lo mejor nunca se imaginó o que no fue por eso por lo que te fuiste a vivir esas experiencias, porque yo no creo que no me imagino a los 12 años a Horacio diciendo, sí, quiero irme a Alemania a pasar frío y a no tener que comer, ¿no? No, es que nunca me imaginé. Eso no lo visualizaste, ¿verdad? Eso no lo visualicé, esas cosas no las visualicé, no las visualicé y nunca pensé que eso iba a pasar. O sea, yo vengo de un sitio donde realmente lo tenía todo y mi mamá me lavaba la ropa y mi mamá me hacía de comer y tal, y yo un día tuve la opción entre seguir así o ir a enfrentarme al mundo, pero yo no sabía lo que significaba eso y jamás me imaginé que iba a pasar por esas cosas. Y ¿sabes qué? Agradezco haber pasado por todo eso porque me formó muchísimo. Y me enfrenté mucho a la soledad, que muchas veces tenemos miedo a enfrentarnos a eso. ¿Cuáles son esas experiencias que te sacudieron ese Horacio que estaba en construcción? Mira, de repente, por circunstancias de la vida, me fui a Serbia porque conocí a una persona y quería vivir la vida con esta persona. Pero además obtuve un proyecto del Goethe Institute, el Instituto Alemán, para hacer un proyecto sobre música. Así que las puertas se me abrieron para vivir en Serbia. Y cuando llegué ahí me di cuenta que me hacía falta muchísima preparación y que me hacía falta muchísima educación. Como tú sabes, pues vengo de una familia de campo, ¿no? Nos dedicamos al campo. Y cuando llegué ahí, iba al supermercado y yo, con mis 4 palabras serbias, maldichas, le decía un queso, por favor. Y la señora de toda la vida me respondía en español. Y iba al otro sitio y la gente me respondía en francés. Y todo mundo hablaba 5 idiomas. Ruso, serbo-croata, francés, ¿no? Y mucha gente me hablaba en español. Y al final me di cuenta que cuando estaba en un bar o así, todo el mundo tocaba el instrumento. Y todo el mundo sabía de ballet, todo el mundo sabía de música. La gente tenía, para mí, creo que de la educación más alta que he visto también en Finlandia. Y ahí me di cuenta que o me preparaba o me iba a quedar atrás.
Y entonces me metí muy duro con los idiomas y sobre todo a tope con la cultura. De toda la danza que podía, escuchar música clásica. Lo bueno es que me gustaba, que no me provocaba vómito. Pero como me gustaba, tenía que ver mucho y entonces tuve la oportunidad de ver cosas muchísimas, muy interesantes y de formarme culturalmente. Y ahora cuando trabajo, pues creo que puedo manejarme las cosas culturales, o que sé de música, o que sé de danza. Y por eso podía reflejar imágenes tan impactantes en el documental de circo. Pero fue darme contra la pared de que las señoras hablaban mejor que yo, o que sabían más cosas que yo. Llegan, digamos, lluvia de repente de humildad, Horacio, de decir, yo me creía por dentro muy chingón, yo sentía que venía a conquistar el mundo. Y te das cuenta que no es nomás porque dices yo quiero, porque lo visualicé, porque la visualización del que hablamos al principio es el inicio de... Es solamente el primer paso. Pero luego de ahí me fui a vivir a Francia y me pasó exactamente lo mismo. Y después terminé yendo a Bélgica, ya trabajando con el circo, y cuando entré en el circo no sabía nada. No sabía nada. Y entonces era un constante aprendizaje y aceptar que no soy lo mejor y que no es lo que me habían dicho y que mi visualización está funcionando, pero que tengo que seguir trabajando en mí y en mi preparación y sobre todo, lo más importante, invertir en educación, que ha sido mi gran inversión. No tengo ni una bicicleta, no tengo casa, lo único que tengo es un perrito, pero mi gran inversión ha sido en educación. El hecho de no solamente de ver o de conocer, sino de vivir eh, digamos de alguna manera, experiencias tan radicalmente diferentes como, por ejemplo, hablaste de Nicaragua, pero hablaste de Francia y hablaste de Canadá, pero también has estado, por ejemplo, en Palestina. Entonces, siento que el construir quién eres realmente y el hecho de tener tus propias creencias, Horacio, no se puede lograr si solamente vives en Francia o si solamente vives en Inglaterra y ves una parte de la realidad humana, porque uno de los peores problemas, o no problemas, sino de las circunstancias que siento que las personas no nos permiten ver más allá, es que tenemos una visión o un esquema muy, muy parcial de lo que es la vida, ¿no? Como el tema de las religiones, pues tú eres católico porque naciste en tal país, eres mexicano porque naciste en México, pero cuando a una persona realmente vive en Nicaragua, pero también vive en Francia, pero convive con este tipo de circunstancias, puedes definir quién eres tú, ¿no? ¿Quién es Horacio? Y desde ahí construir, de la construcción de este avatar, de este Horacio, que sí, que tiene muchas ganas de salir adelante, que le encanta contar historias, que trae su máquina de VHS aquí cargada, pero ese mismo Horacio que sabe que tiene que crecer, que tiene tiempo, tiene las ganas y tiene ese coraje de decidir cualquier precio, que tiene ese coraje de decir, dejo mi familia, dejo las comodidades, dejo todo lo que tengo, porque ese soy yo, ese Horacio que sabe qué quiere y a dónde va y de dónde viene y con qué coincide, con qué no, ¿verdad? Porque puedes conocer las cosas y estos extremos realmente siento que han construido y se ve en tus obras y en tu forma de contar esas historias, Horacio. Bueno, se ven las cosas, realmente creemos que vemos las cosas, pero nunca sabemos lo que nos espera. Estuve un tiempo también en África, no viviendo en un sitio concreto. Ahora mismo trabajo con la Comisión Europea en temas de cooperación y trabajo en temas audiovisuales y un proyecto con Naciones Unidas. Tuve la oportunidad de estar en África. Cuando pensé que ya lo había visto todo, pues resulta que quedaba aún más. Y si ahora mismo me voy de viaje o me voy a vivir a otro sitio, resulta que queda todavía más para ver. La experiencia de África era un documental sobre niños esclavos o niños que se desaparecen
para vender los órganos. Y yo me tenía que hacer pasar por un turista que buscaba a un niño para comprar un órgano. Y cuando iba en el avión, yo pensaba, esto seguro que no es como me lo dicen. Y llegando ahí, era muchísimo más fuerte. Al volver de África, estuve unos 8 meses en el psiquiatra para lograr salir de esas cosas que había visto que yo pensaba que no las iba a ver jamás. Entonces, al final, tú crees que vas a ver una cosa, pero luego el mundo te tiene 1000 cosas para descubrir. Pero eso es magnífico porque nos deja siempre tener esa parte de humildad, de saber, no lo he visto todo, no lo tengo todo, pero desde lo que sí tengo y desde lo que sí he vivido, lo que yo soy, pero ya no sabes que nada más eres tu casa y tu colonia, o tu ciudad y tu estado, sino que conoces diferentes circunstancias que te hacen construir. No desde el todo, porque nadie es el todo, nadie conoce todo, nadie sabe lo que existe, pero las experiencias que has vivido, Horacio, te decía, yo te admiraba mucho porque siempre he estado por encima del miedo, es que tú lo platicas tan fácil, Horacio, o sea, tú lo platicas como, y aprendí palabras y me fui a Francia y 11 países, pero hay gente que le da miedo cambiarse de casa en su misma ciudad. Sí, pues suena muy, muy fácil, pero no lo ha sido todo lo contrario. Y a veces, ahora la gente me dice, porque tú qué suerte tienes que vives ahí, que tienes tus proyectos y tal. No, suerte no. No, suerte no. O sea, ha sido todo trabajo. Suerte, vamos a ver. Suerte sí, porque sí, perdona, sí. He tenido suerte, pero también he sabido trabajar para que la suerte llegue, ¿no? Y por ejemplo, yo voy por la calle y soy de los que se agacha para agarrar una monedita pequeña. No porque me vaya a ser rico o pobre, porque eso no es tal. Para mí simplemente significa el respeto al dinero. Y son pequeños detallitos, ¿no? No es avaricia ni nada, pero si veo un centavo, la gente sigue caminando y yo me paro, lo agarro, lo limpio y me lo pongo en la bolsa. Igual lo pierdo después, pero para mí es un simbolismo. Y esas oportunidades que a veces podemos ver como suerte por lo que dices, llegan porque tú estás en el lugar correcto, en el momento correcto, porque no tuviste miedo de estar, Horacio, porque las oportunidades no las generas tú solo, tiene que haber esa mezcla de tú con las personas, con la oportunidad y con el tiempo, pero si tú no estás ahí, no llega. Como, si estás picándote la nariz en tu casa viendo la telenovela, pues eso no va a pasar, eso seguro que no. A lo mejor ahí sí te llega una oportunidad, la oportunidad de platicar de la novela con la comadre, y eso es una oportunidad, y tuviste suerte de que la comadre te platicó, viste el episodio de ayer, y bueno, o sea, cada quien le llegan oportunidades y suertes, pero ¿de dónde está? Y tienes que ponerte en el lugar preciso, entonces no te va a caer un rayo si no te vas al campo. Eso está claro. Ha sido un proceso muy duro, pero muy bonito también, ¿eh? Pues en realidad es que yo siento que hay muchas personas allá afuera que envidian una vida como la tuya o no, porque eso no me corresponde a mí decirlo. Sí siento que hay mucha gente frustrada de que en su momento no tuvo las agallas o no ha tenido esas... pues sí, ahora sí que esa valentía para hacer algo tan drástico como tú lo hiciste. Tampoco estoy diciendo que todos lo quieran hacer o que sea el sueño de todos, porque no necesariamente el hecho de lo que tú has hecho y lo que estás haciendo no quiere decir que sea mejor que otras cosas. No, exactamente. Lo que digo es que hay gente que quisiera hacer eso y que no lo ha hecho. Claro. Mira, hay gente que su sueño es estar casado, tener hijos y ser muy feliz, y si lo han logrado, mira, bravo, porque eso es, la felicidad no es tener lo que tienen los demás, es lo que tú quieras. Pero sí que hay gente que ve las oportunidades pasar y prefieren mejor quedarse en casa porque la mamá cocina muy bien. Sí, claro. Sí. Esa es la oportunidad que le llegue y la suerte que le llegue el tener esa mamá, que volvemos a lo mismo. Hasta que pasan 20 años y la mamá sigue cocinando y tú te estás rascando los huevos. Perdón por rascar. Y bueno, son decisiones que cada quien toma y cada quien es responsable de la vida que decide tomar. Y eso es lo bonito, ¿no? Que somos responsables de nuestras decisiones y de lo que decidimos vivir, sí, y los miedos que y los precios que decidimos pagar. ¿Perdón? Nosotros, nadie más, porque
nos pasamos hablando de lo que los demás quieren para nosotros y de lo que esperan de nosotros, y no, es todo lo que nosotros queremos. Y hablando de suertes y de oportunidades, Horacio, platícame cómo fue que llegó la suerte de poder conseguir trabajar en Cirque du Soleil, porque es un ícono, o sea, tú sabes que trabajar en Cirque du Soleil no es algo que cualquiera puede platicar, o sea, no es algo tan simple, y tampoco no conocemos a muchas personas cercanas que hayan tenido una experiencia como esta. ¿Cómo se presentó? ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Qué aprendiste? ¿Qué fue la parte difícil? Creo que hay mucho que nos puedes platicar. Esta es una anécdota muy interesante. Yo vivía en Francia y antes de irme a vivir a Francia había terminado un máster en cine en España y hice un cortometraje en casa de una persona que le pedí su casa porque era muy bonita. Entramos a su casa, le destrozamos su casa, hice el cortometraje, etcétera, y luego me fui a Francia. Él trabajaba en el circo y durante el rodaje se dio cuenta que yo hablaba alemán. Y cuando estaba viviendo en Francia me llama y me dice: oye, Horacio, estás bien ahí en Francia y tal, porque te propongo venirte a España y necesitamos a alguien que hable español y alemán para trabajar en el Bleu Bleu Bleu. Pues yo no le entendí lo que dijo, solamente me dijo: ¿en qué? En el Bleu Bleu Bleu. Se cortó la llamada en ese momento. Y yo, pues no sé lo que me dijo, pero me dice: pero te voy a comprar un boleto para mañana, Estrasburgo, Madrid, y a las 8 te vienes a esta dirección, lo ves, y si te gusta el trabajo, te quedas. Pues me ofreció el trabajo, pero yo no sabía de qué. Me fui en el avión, fui a la dirección, y cuando llegué había una carpa enorme. Yo no sabía lo que era el Cirque du Soleil. Ni siquiera lo había escuchado. Entré, dije mi nombre, me dieron un boleto, vi el espectáculo y me quedé así. Me quedé maravillado, obviamente, por la calidad, por todo. Y yo dije: ¿y aquí qué voy a hacer? A lo mejor en la cocina, no sé, algo. Me van a poner en la puerta a cuidar que no se pase tal. O bueno, no había jirafas, pero si hubiese me pondrían a lavar las jirafas. Me pasó todo. Exacto. Y ya después de que salía, vino esta persona que había rodado en su casa y me dice: ¿qué te pareció el espectáculo? Y yo no podía ni hablar. No podía hablar de lo maravillado que estaba. Y pensando, a ver qué me va a decir. Y me dice: pues si te gusta es para que me ayudes con la producción, y sería empezar ya pasado mañana. Y yo: ¿pero y eso qué es? Nada, yo te voy diciendo qué hacer. Pues dije que sí. Y empecé unas metidas de pata, casi me corren, la cagaba todos los días. Bueno, eran destrozos que hacía por la empresa. De todas maneras, no me corrieron, pero todos los días hacía algo mal. Pero fui aprendiendo, y a los 6 meses ya me asignaron ir a Berlín y llevar la producción de Madrid a Berlín. Y así poco a poco, después me ofrecieron, lo que iba a ser una cosa de 3 meses, se volvió 7 años. Y fui poco a poco aprendiendo todo esto con error, a base de errores. Y la gente me gritaba y me gritaba lo que me tenía que gritar, y etcétera. Yo me callaba, lo aceptaba y lo hacía mejor. Y así fue como fui subiendo hasta el final. Yo me di cuenta que estaba demasiado en el circo y no era... El circo me gusta, pero no era lo mío. Era un poco como la mafia. Una vez que entras, no puedes salir, porque era tan interesante, tan bonito. Yo ya había subido de puesto, pues tenía mis cargos. Y al final le he dicho que lo que yo quería hacer era cine. Yo me fui de mi casa porque quería hacer cine. Así que con todo el dolor de mi corazón dejé el circo y me puse a hacer documentales, y en algún momento en el avión dije: ¿pero qué estoy haciendo? Yo hago documentales y estoy conectado con la mayor empresa de circo del mundo, ¿por qué no hacemos algo? Y entonces empecé a hacer el documental, que era yo con una cámara pequeñita al principio, y les gustó el proyecto, y luego hubo gente que se fue uniendo poco a poco hasta que se hizo un documental muy grande y muy interesante. Algunas de las imágenes que ves están mal porque las he hecho yo. Luego ya vino un director de foto, un operador de cámara, pero era como una bola de nieve que se iba haciendo más grande, pero yo dejé que eso pasara y se hizo para bien. Al final el documental tuvo mucho éxito y eso me abrió las puertas para hacer otras producciones. Pero fue una cosa muy, muy graciosa, porque yo dije que sí a algo que no sabía lo que era. Haciendo reflexión un poquito de lo que veníamos platicando anteriormente,
Detecté tres cosas que fueron lo que hicieron que te llegara esa oportunidad. Primero, el hablar español y hablar alemán. O sea, eso fue una parte de lo que te puso ahí para que te hablaran para estar en el circo. Pero también el conocer a la persona que te habló, que no lo hubieras conocido si estuvieras en otro lugar. O sea, tú estabas en un lugar para recibir oportunidades diferentes. Entonces, se mezclaron estos puntos, estuviste en el momento y dijiste sí a esa oportunidad de cambiar de país, algo que ni sabías. No lo había analizado de esa manera, ¿eh? O sea, nunca había analizado realmente que habían pasado esos 3 puntos, pero es verdad. Es como los astros, ¿no? Que se ha alineado para que pasara. Y no necesariamente porque juzguemos si fue una buena o mala decisión el estar ahí. Total, el Horacio donde está ahorita es porque dijo sí en esa decisión. No porque se haya sido bueno o haya sido malo, pero lo que eres hoy es porque se unieron esos 3 puntos ese día y porque se cortó la comunicación cuando te hablaron a decirte el nombre del circo, porque imagínate que hubieras escuchado Circo du Soleil, te metes a internet a ver qué es Circo du Soleil y tú dices, no, a mí no me llama tanto el circo, y dices, ¿sabes qué? No, mejor me quedo aquí. O sea, a lo mejor parte de lo que eres hoy y porque estamos platicando en este momento de toda esta experiencia es gracias a que se cortó la llamada y no escuchaste el nombre. Y que me lo dijo tan decidido que yo no podía decir que no, ¿sabes? Me lo dijo con tanta seguridad que tampoco tenía una mejor opción que volver a España, porque yo en Francia era estudiante, malvivía y pues claro, que de repente me ofrezcan un trabajo, yo he dicho que sí a lo que fuera. ¿Crees que haber trabajado esos 7 años ahí, más allá de las partes buenas, positivas y de lo que te gustaba y no te gustaba, habrá sido una de las principales escuelas de tu vida? Si yo pudiera volver atrás, espero que la gente no se tome esto como un mensaje, ¿eh? Si yo pudiera volver atrás, me habría ahorrado la universidad. Porque me parece en mi caso, no que ni las instituciones se lo tomen ni la gente que esté estudiando. Me parece una pérdida de tiempo, una pérdida de dinero, porque ahí aprendí muchísimo más que todo lo que estudié. Incluso, y aparte te pagaban. Y aparte me pagaban y viajaba y vivía en un hotel, cada 3 meses iba cambiando de ciudad, me recorrí todas las capitales europeas y me pagaban. Entonces, a mí la universidad no me funcionó. Me funcionó trabajar 16 horas al día y cagarla. Esa fue mi universidad.